Hola, espero estés teniendo un día extraordinario. Nuevamente te doy la más cordial bienvenida a este espacio de capacitación creado para los talleristas de la Alcaldía Coyoacán. Quisiera informarte que estás a la mitad de tu curso de experiencia de los usuarios en centros culturales y que esta sesión corresponde a la número 3 y lleva por título Derechos Humanos. Así que comenzamos. Bueno, pues los derechos humanos, por su significado, vamos a comprender que son el conjunto de normas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Entonces, como tal, su objetivo siempre va a ser fundamentar el bienestar de las personas. Los derechos humanos son los mismos derechos para todos, sin hacer discriminación. Y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Estas palabras que son o pueden sonar un poco extrañas en su forma y en su contenido, las vamos a ver más adelante también, no se preocupen. Para ello, obtenemos que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, en donde la dignidad, la igualdad y la justicia para todos son sus principales promotores. Y es así que se tiene que llevar a cabo una serie de reconocimientos importantes en estas fechas. Así que la cordial invitación siempre va a estar que para esta fecha ustedes puedan difundir esta información que más adelante vamos a brindar con muchísimo gusto para ustedes y que además van a encontrar descargables, los cuales ustedes pueden edificar en su contenido. Muchas veces dentro de las capacitaciones presenciales me dicen, oye Dani, ¿y realmente se cumplen los derechos humanos? Oye Dani, ¿y realmente será tan necesario que conozcamos hoy en día los derechos humanos? Porque pues hay mucha injusticia. Yo siempre les digo, la desinformación es lo más complejo, lo más específico que nos vamos a encontrar para el incumplimiento de los hechos. Entonces, muchas de las ocasiones ni siquiera sabemos que existen los derechos humanos, pero ni siquiera estamos como tan envueltos en toda esta parte de asignar, de conocer y de respetarlos. Entonces, como primer vía, la primera situación que yo les voy a invitar es que ustedes conozcan los derechos humanos. Hoy en día yo quiero que hagan una retrospectiva de qué es lo que conocen acerca de estos derechos humanos y que terminando esta capacitación realmente puedan entender y realmente puedan hacer un análisis de lo que aprendieron a través de esta capacitación para que ustedes midan el conocimiento que se tiene fidedigno hacia los derechos humanos y este ejercicio les va a hacer darse cuenta que la desinformación es el primer diagnóstico que podemos implementar para su no cumplimiento. Y al realizar esta información, pues hacemos conscientes varios procesos en cuanto al cambio de nuestras conductas. Entonces, definitivamente, siempre les voy a invitar a que se informen hacia estos hechos. Y bueno, ¿qué obtenemos de derechos humanos? Derechos humanos nos habla sobre los principios de estas normativas que nos encontramos en la actualidad. Y bien, vemos que los principios de los derechos humanos se sustentan bajo estos términos que vemos aquí nosotros. Vamos a hablar de ellos velozmente. Los derechos humanos son inalienables. ¿A qué nos referimos con esta palabra? Bueno, no deben de suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. ¿A esto a qué me refiero? Cuando una persona está pasando por un proceso de penitencia, de una legislación, de un juicio, de todo este marco que nos lleva a que una persona sea condenada a pasar un tiempo en la cárcel o algo así, pueden suspender ciertas garantías individuales. Sin embargo, también hay derechos humanos que protegen ciertas circunstancias importantes y lo vamos a ver más adelante en la lectura de los 54 derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien.
¿Qué obtenemos también de derechos humanos? Bueno, nos dice que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. ¿Esto qué quiere decir? La discriminación es un principio, híjole, súper transversal. En el derecho internacional de los derechos humanos, vemos que están presentes absolutamente todos los derechos y que todos tenemos este derecho por el simple hecho de ser humanos. Entonces, no podemos realizar discriminación, no podemos realizar distinciones entre razas, entre elecciones, entre, entre elecciones políticas, derechos sexuales. Todo esto que nos define como personas y como individuales no es un sustento para que se puedan implementar ciertas cuestiones en cuanto a nuestros derechos. Entonces, los derechos humanos son iguales y no discriminatorios para todas las naciones y para y para todos los seres humanos. ¿De acuerdo? También obtenemos que el principio que nos habla de que los derechos incluyen tanto derechos como obligaciones. Y aunque aquí hay ciertas cuestiones que dicen, no, es que yo tengo derecho a, sí, pero también tienes ciertas cuestiones que se implementan dentro de respetar y de realizar ciertas acciones que nos ayudan a proteger el derecho como tal. Entonces, realmente no solamente nos podemos enfocar en lo que tengo derecho, sino también en lo que debo de. Entonces, esa cuestión muchas veces se deja por de lado, pero más adelante les voy a poner un ejemplo súper claro de cómo estos principios ayudan a que la armonía de los derechos humanos sea sustentada bajo los mejores términos que podamos platicar. También tenemos el principio de la universalidad, en donde nos dice que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, sin importar la nación, sin importar nada. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y a la no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad, realmente se requiere de atender ciertas circunstancias o necesidades específicas para que la persona las conozca, ¿de acuerdo? Como el conocimiento de los derechos humanos. Muy bien, también obtenemos el principio de interdependencia, que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos con otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos puede implicar que se reconozcan los demás. Cuando uno dice me violentaron en un derecho humano, es imposible. ¿Por qué? Porque el violentar un derecho humano conlleva a que se violenten al menos 5 más. Entonces, evidentemente, una queja ante derechos humanos por un derecho humano no es posible. Regularmente se van hasta 5 o 6 en su mínima expresión y regularmente evidentemente protegen múltiples derechos que se encuentran vinculados. Ahora vamos a observar el principio de indivisibilidad, que implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuese su naturaleza. Es decir, te aplica una parte, pero la otra no tanto. No, no, no. O sea, aquí es todo el derecho humano fue violentado y de tal forma que se debe de reconocer y proteger la garantía de forma integral de todas sus partes y autoridades que así lo competan. El principio de interdependencia e indivisibilidad nos habla de que todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles, políticos, como derechos de la vida, derecho a la igualdad, derechos económicos, todos son derechos indivisibles que no se dividen, interrelacionados e interdependientes. A pesar de que estos derechos no se dividen, son derechos que se promulgan por uno solo, ¿de acuerdo? O sea, hay varios derechos y estos derechos son independientes unos de otros, pero se correlacionan y avanzan como relojitos, todos en conjunto. Esto nos dice que el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a todos los demás. Muy bien, vamos por el principio de progresividad, que constituye que una obligación del Estado para asegurar y proteger el derecho es que siempre haya una mejora continua.
El concepto de mejora continua es muy fácil. Realmente nos habla de una actualización sin perder lo que ya hemos trabajado. Es decir, una vez que se sube un derecho humano, no se puede eliminar, no se puede bajar. Es más fácil que se actualice y jamás se elimine. Entonces, una vez que se sube y se autoriza un derecho humano, se va a quedar por toda la vida, o sea, para siempre. Y el Estado debe de promover las condiciones más óptimas para que se disfruten los derechos y no de disminuir este nivel que se ha otorgado. Y también obtenemos el principio de universalidad, que nos habla de que todos somos protagonistas de estos derechos humanos. Muy bien. Entonces, hemos obtenido cuáles son los principios de los derechos humanos. Son un poquito amplios, sí, sin embargo, es importante que nosotros los sustentemos de esta manera. Ahora, les voy a presentar en esta capacitación cómo se ve la página oficial de la CNDH. Cuando nosotros, justamente por el principio de progresividad, es que tenemos que tener muy bien actualizada esta información. Yo les voy a hacer llegar a través de Google Forms el archivo que podrían descargar en donde se vienen incorporados los 54 derechos humanos, ¿de acuerdo? En este archivo obtenemos específicamente que los derechos humanos corresponden a ciertas cuestiones importantes que, como bien lo mencionábamos, se actualizan. Siempre que vayan a hacer uso de su material de apoyo de derechos humanos, confírmenlo con la página oficial de la CNDH. No se vayan a otras páginas, porque si yo coloco en mi Google, en mi buscador, sea cual sea, ¿cuáles son los derechos humanos? Me pueden aparecer un sinfín de respuestas, pero este sinfín de respuestas puede canalizar a ciertas cuestiones que no me lleven a una base fidedigna de información real y aparecen un sinfín de cosas. El otro día estábamos haciendo un ejercicio en clase y vimos que decía, los 10 derechos humanos más importantes. ¿Ustedes creen que haya 10 derechos humanos más importantes? Claro que no, todos son importantes bajo los términos y condiciones de los principios de derechos humanos. Vemos que no hay un derecho humano más importante que otro. No hay un derecho humano que sea más importante. Todos son importantes. Entonces, esa calidad de errores podemos encontrar si nuestra fuente no está bajo la CNDH. Y realmente yo quisiera que ustedes se enfocaran en esta página, que es la página oficial de la CNDH. La estamos viendo a continuación. Este fragmento que ven ustedes aquí de texto lo van a encontrar también en el material de apoyo que yo les voy a enviar. Y es importante que ustedes sepan manejar esta página. En este rubro es donde se desglosan todos los derechos humanos y al picarle en ese signo de más se va a abrir todo el significado de los derechos humanos. A continuación, vamos a comenzar la lectura de los 54 derechos humanos, que es derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, libertad de asociación y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad, seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica en materia penal, seguridad en las detenciones ante autoridad judicial, seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho de acceso a la información, derecho de protección de datos personales, derecho a la ciudadanía, derecho a la reparación máxima protección, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho de acceso a la cultura, derecho a la cultura física y al deporte, derecho al trabajo, derecho en el trabajo, derecho de las personas con discapacidad, derecho de las personas adultas mayores, derecho de las niñas, niños y adolescentes,
derecho de las personas con discapacidad, derecho a la reinserción social, derecho por las violaciones a los derechos humanos, derecho a la verdad, derecho de las personas migrantes, derecho a la reparación del daño, derecho a la reinserción social. ¿De acuerdo? Aquí vemos algunos de los 54 derechos humanos y de igual forma vamos a sustentar esta información con el material de apoyo, ¿vale? Es importante que ustedes puedan leer estos derechos humanos. Ahora, para la tarea de esta sesión número 3, vamos a requerir que ustedes lean todo este material de apoyo. Son, me parece que 16 páginas, es muchísimo, pero el leer estos derechos humanos nos va a ayudar a conocer realmente lo que nosotros obtenemos hoy en día como derechos humanos. Les puedo apostar que cuando iniciaron esta capacitación ni siquiera tenían el conocimiento de que eran 54 derechos humanos y es un tema que se habla constantemente y que se dice, tus derechos humanos son tal, tus derechos humanos esto. Realmente se obtiene una muy poca información. Ahora, para estos fines, también ustedes en su prueba van a destacar ciertas habilidades que obtengan a través de la lectura de los derechos humanos. Yo en la prueba no les voy a preguntar, ¿cuál es el derecho que nos habla de...? No, la verdad es que no haría eso nunca porque también entiendo que este taller nos habla específicamente de una inducción a conocer a los derechos humanos y este es el objetivo de que ustedes sepan y que tengan una inducción. Sin embargo, el analizar derecho por derecho sería un seminario, o sea, realmente sería algo muy enriquecedor, pero a la vez sería una situación que nos llevaría mucho tiempo. Entonces, específicamente solamente les quiero encargar la lectura de los derechos humanos, que puedan imprimir estas hojas y que puedan llevar a cabo una serie de materiales que a ustedes les ayuden a conocer los derechos humanos. De cualquier forma, ya saben que tienen mi teléfono de contacto y que pueden llevar a cabo cualquier duda por medio de WhatsApp enviándome un mensaje y yo estaré atenta a todos sus comentarios acerca de esto o si quieren revisar un derecho en particular, lo podemos ver en particular sin ningún problema. Yo encantada de la vida de tener esta interacción hacia los derechos humanos y bien, es importante que ustedes lean esto porque en el examen va a venir como caso práctico. Es decir, Felipe es un hombre de 20 años, el cual el pasado lunes en su trabajo le dieron las gracias sin indemnización previa, sin indemnización posterior tampoco. Entonces, Felipe va a la Comisión de Derechos Humanos y quiere saber qué derechos le pueden aplicar. Y entonces ustedes ya con esta lectura fresca pueden decir, pues le pueden dar el derecho en el trabajo y el derecho al trabajo, ¿no? Que son derechos humanos que están aquí, ¿no? Y una vez ustedes lo expliquen, el derecho que aplica, se contaría como una participación apropiada. Lejos de que yo quiera que se aprendan los derechos humanos, a mí lo que me interesa es que sepan cómo funcionan y cómo se pueden aplicar. Y lo vamos a ver más adelante en los casos de cómo los principios aplican directamente en los derechos de las personas adultas mayores y los derechos de los niños, que son los temas que también conllevamos dentro de derechos humanos de esta sesión 3 y que también sustentan ciertas cuestiones de nuestra población que atendemos como talleristas, que son niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver que los derechos de las niñas y niños y adolescentes también los vamos a encontrar muy bien definidos acá en la CNDH. De hecho, están dentro del listado que les acabo de leer, pertenecen a esto, ¿va? Y obtenemos que esta circunstancia de los derechos humanos, anteriormente los conocíamos por otro nombre, ¿no? O anteriormente eran popularizados como los derechos de los niños. Aquí vemos el primer principio que está súper ejemplificado, que es el principio de la progresividad.
que nos habla de la mejora continua y de la actualización que se va teniendo en los derechos humanos. Este derecho, este principio de la progresividad nos marca que el 4 de diciembre del 2014 se implementa que será llamado derecho de las niñas, niños y adolescentes. Hoy por hoy ya no es como el derecho de los niños, el derecho de las niñas y niños, los 10 derechos de los niños, porque ya ni siquiera son 10. Entonces, ya vemos que, por ejemplo, cuando estábamos un poco más chicos, no sé si recuerdan estos comerciales que decían, derecho a la dentición, derecho a la educación, derecho a un nombre, estos son tus 10 derechos humanos y corresponden a los derechos de los niños, ¿no? Era un comercial que pasaba en la tele. Entonces, este principio de progresividad ya no solamente nos habla de los niños, sino ya también nos habla de los adolescentes, que es una parte de la población importante que se está perdiendo de vista. Entonces, esta parte de progresividad la vemos muy bien explícita aquí en el derecho de progresividad. Y bien, vamos a dar lectura a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, obtenemos que está el derecho de prioridad, el derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Estos derechos vienen también en el rubro de CNDH que les leía hace un ratito. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11. Derecho a la educación. 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. 13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15. Derecho de participación. 16. Derecho de asociación y reunión. 17. Derecho a la intimidad. 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. ¿De acuerdo? 19. Derecho de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Y 20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Vamos a ver aquí un ejemplo súper importantísimo de cómo nosotros podemos llevar a cabo también los procesos y los principios para su para su debida aplicación. Muchas veces me dicen, oye Dani, es que de verdad, o sea, hablar de derechos de los niños con los niños, o sea, es un fastidio, porque luego te dicen, es que estoy en mi derecho y te voy a demandar, es que esto es mi derecho y yo necesito y yo requiero y esto es por mi derecho y si no te gusta, te voy a demandar. Y entonces ya no sabes si empoderar a los niños o si mejor, o sea, ni tocar el tema. Yo lo que les digo es, los derechos humanos, acuérdense que son interdependientes e indivisibles y que tenemos derechos y obligaciones. Y están muy bien sustentados los principios porque es conforme lo vamos a aplicar. Un derecho así como tal, ¿no? Este derecho número 20 que nos habla, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Entonces, el niño tiene derecho a pasarse todo el día en la tablet viendo el contenido que él quiera, porque pues es su derecho, lo dice el derecho 20 de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo no puedo hacer nada porque está en su derecho. Claro y por supuesto que no. Los derechos humanos, como bien lo mencionamos,
tienen derechos y obligaciones y es importante sustentar que sí, en efecto, el niño tiene derecho a las tecnologías, a toda esta información de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Sí, sí lo tiene. Pero también dentro de estos derechos pudimos obtener que los derechos me demarcan que tiene que tener una salud. Esta salud mental equivale a que yo como adulto responsable no puedo dejarle ver el contenido que él desee. No puedo hacerme de la vista gorda y decir, pues que vea lo que él quiera. No, no, no. O sea, hay controles parentales y hay cierto contenido para cierto grado de edad. Y entonces ahí es cuando yo puedo restringir esto. También él tiene derecho a la salud. De ninguna manera el estar frente a una tablet por más de 40 minutos diarios es bueno. Ni para los ojos, ni para mi salud, ni para mi desarrollo emocional, ni para mi desarrollo integral de cualquier índole. Entonces, ahí es cuando entra el principio de deberes y obligaciones. También tiene derecho a la educación. Él no puede estar todo el día en la tablet. ¿Por qué? Porque tiene deberes en la escuela. Él no puede estar o ella no puede estar todo el tiempo en la tablet. ¿Por qué? Porque tiene obligaciones en su casa. Entonces, estos sustentos de los principios demarcan ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones. Demarcan que así como un derecho es interrelacionado, nos dice que también tengo que velar por su seguridad y también tengo que velar por su bienestar. Entonces, así es como se conjugan los derechos de los niños y cómo se fortalecen entre estos hechos. Ya vieron qué interesante es. Por eso es importante que entendamos muy bien los principios, porque los principios nos demarcan muchísima situación dentro de estas convicciones de los derechos humanos. Entonces es importante que nosotros comprendamos estos principios para poder delimitarlos y para poder efectuar debidamente la aplicación de estos derechos. Ahora, si no conozco completamente la situación, no puedo diagnosticar. Si yo no contengo toda la información de la situación, voy a obtener un diagnóstico erróneo ante la situación. Siempre para diagnosticar hay que informarse, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente que son derechos de las personas adultas mayores, en la cual me voy a evocar a esto. Las 7 etapas del desarrollo en las que nos vamos a basar para estas situaciones de CNDH, porque aquí me van a decir, es que no, porque Freud, es que Piaget, es que, y me pueden sacar un sinfín de autores que nos hablan de las etapas de desarrollo, pero estas etapas son las pertinentes que nos habla en derechos humanos y que nos sustenta CNDH y en las que nos vamos a basar, ¿de acuerdo? Las 7 etapas del desarrollo son fase prenatal o embarazo, infancia de los 0 a los 6 años, niñez de los 6 a los 12 años, adolescencia o pubertad de los 12 a los 20 años, juventud de los 20 a los 25 años, adultez de los 25 a los 60 años, ancianidad o vejez 60 años en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí obtenemos que nosotros podemos edificar estas cuestiones importantes para poder sustentar que el desarrollo humano es el proceso de cambios biológicos, físicos, emocionales y psicológicos y sociales que experimenta una persona a lo largo de su vida. Entonces, todos nosotros estamos expuestos a este tipo de situaciones que nos conllevan a ciertas cuestiones integrales de nuestra vida. Y esto nos conlleva a que el desarrollo físico sea que el desarrollo humano, se divida en 4 dimensiones básicas. El primero es un desarrollo físico que conlleva estos cambios biológicos y físicos aparentes en la persona. Por ejemplo, el cambio de voz. El cambio de voz en hombres y mujeres aparece aproximadamente en esta etapa de adolescencia, pubertad, ¿vale? En esta etapa en donde pues realmente nos empezamos a desarrollar.
El desarrollo cognoscitivo nos habla de cambios biológicos, también físicos y también emocionales que podemos llevar a cabo. Toda esta etapa del pensamiento, todo este desarrollo de una motricidad fina a una motricidad gruesa. ¿Cómo agarran los niños de kinder un lápiz o los niños un lápiz con toda la mano, ¿no? Y ya después aprendemos a que el lápiz se agarra de alguna u otra manera para poder escribir. El agarre de pinzas es considerado como un desarrollo fino en el proceso cognoscitivo. Entonces, todo este proceso y todo este cambio y maduración del pensamiento se conlleva a poder desarrollarse cognitivamente, y a su vez también hablamos de un desarrollo emocional, en donde los cambios emocionales, psicológicos, entran completamente en esta persona. El desarrollo emocional nos va a hablar de cómo una persona va a involucrarse, va a sostener su identidad acerca de lo que él quiere. Entonces, evidentemente el desarrollo emocional nos va a llevar a que la persona tenga otra cuestión de quererse relacionar con otros seres de manera independiente a su familia. Y esto también nos conlleva a desarrollarnos como empezar relaciones matrimoniales o empezar relaciones de noviazgo o empezar a definir nuestra sexualidad. Todo esto es un desarrollo emocional que se conlleva bajo los términos de cambios que también aparentemente son biológicos, porque pues las hormonas también empiezan a jugar una función muy importante en esto. Y por último tenemos el desarrollo social, que nos edifica cuál va a ser el comportamiento que yo voy a obtener de la persona fuera del entorno familiar, es decir, fuera de una circunstancia que nos apegue a cómo yo mm, cómo yo puedo relacionarme en la escuela, cómo yo me relaciono en mi comunidad, cómo yo me relaciono en el taller al que voy. Este tipo de cosas también son desarrollos sociales, cómo yo me veo en la sociedad y cómo me imprimo en la sociedad, ¿de acuerdo? Estas cosas nos hacen tener un sentido único de pertenencia. Y pues bueno, obtenemos que las personas adultas mayores durante el proceso de envejecimiento experimentan disminución en la capacidad física, fisiológica y cognoscitiva, así como cambios en la personalidad y actividades sociales. Es por ello que CNDH crea un rubro específico que nos habla de los derechos de las personas adultas mayores. De igual manera, este rubro de derechos de las personas adultas mayores lo van a encontrar en el listado de los derechos humanos de la CNDH. Y si lo van a consultar en la página, de igual forma tendrán que desplegarlos a través de este signo de más, así como lo vieron en el video, para poder obtener los derechos de las personas adultas mayores. ¿Quiénes van a ser protagonistas de estos derechos? Las personas que tengan 60 años y más. ¿De acuerdo? Ellos van a protagonizar estos derechos. Y bien, los vamos a conocer a continuación, y es importante que los sustentemos como algo importante dentro del desarrollo de las personas. ¿De acuerdo? Igualdad de oportunidades. ¿De qué nos habla? Bueno, pues nos habla de que aunque la persona tenga una edad avanzada, ellos tienen derecho a un lugar sin importar su origen, sin importar su género, sin importar absolutamente nada. Ellos tienen derecho a adaptarse a sus necesidades y que esta situación los privilegie de seguridad física, de seguridad de salud, de una vida en donde ellos todavía sientan que este sentido de pertenencia, ¿de acuerdo? También obtenemos el derecho a la participación. En este derecho de la participación, las personas adultas mayores tendrán la convicción de que ellos podrán tener acceso a
poderse involucrar en los debidos procesos políticos, en algún ejercicio, en todo esto que edifique su bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes, que eso me parece increíble, y a fomentar movimientos y asociaciones que proliferen su conocimiento. Cuidados. Este derecho es súper bonito porque nos habla de que las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de los cuidados de su familia, o si ellos determinaron irse a alguna institución para que se encargaran de sus cuidados, esta institución tiene que brindarles todo lo que ellos así hayan solicitado y así hayan cubierto también en efectivo, o que se cubra de esta manera, ¿no? Evidentemente, los cuidados de una persona de la tercera edad conllevan una serie de obligaciones y que se tienen que validar en automático. Y bueno, también la autorrealización. Esto me parece fascinante porque nos habla de que sin importar la edad en la que ellos se encuentren, ellos tienen derecho a aprovechar las oportunidades para desarrollarse plenamente, con todo su potencial en el área que ellos quieran. Y eso me parece hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos a esta persona que luego dice, ahora que me jubile, voy a terminar o voy a empezar a estudiar pintura, ¿no? O voy a terminar mi preparatoria. Y muchas veces como personas que estamos alrededor, tendemos a decir, híjole, o sea, qué pérdida de tiempo, ¿cómo ahorita vas a estudiar la prepa? O ya para qué te vas a meter a estudiar pintura si ya estás más para allá que para acá. No, eso es algo muy lamentable, muy triste. La autorrealización es uno de los pilares más importantes para sentirnos en plenitud. Y es importante que nosotros le demos acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación política que ellos demanden y ellos tengan derecho. De verdad, la cultura en Coyoacán desarrolla mucho esto y esto es muy bonito, y siempre yo les voy a decir que cuidemos a esta comunidad de personas adultas mayores porque también suelen ser muy vulneradas en esta situación. La dignidad es otra situación súper importante, porque la dignidad en las personas mayores tienen derecho a vivir con esta seguridad plena de que ellos se sientan acobijados por estos procesos. Recuerden que ellos van a vivir un proceso desevolutivo en donde pueden pasar por cuestiones de volver a incorporar el pañal a su vida, de incorporar el bastón a su vida y de sentirse vulnerados en este aspecto, ¿no? De sentirse avergonzados. Y la dignidad es fundamental. El maltrato físico y mental que reciben esta comunidad es muy grande. Entonces siempre hay que tratar dignamente a nuestros adultos mayores y de acompañarlos en estos procesos desevolutivos que se encuentran en sus vidas, no normalizando ciertas cuestiones, sino haciéndoles ver que estos procesos y cambios son necesarios para su bienestar. Y este acceso a la dignidad los edifica muchísimo como personas. Acceso a la justicia. Las personas adultas mayores tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías individuales que en ellos procesen. Entonces, esto me parece muy bonito porque, por ejemplo, el gobierno ha implementado ciertas cuestiones importantes. En septiembre es el mes del testamento y podemos obtener ciertas cuestiones gratificantes para poder edificar este proceso. Cualquier persona a cualquier edad puede hacer un testamento, no es solamente algo de las personas de la tercera edad. Sin embargo, por ponerles un ejemplo, es que el gobierno ha implementado que cuando ellos solicitan su descuento especial para llevar a cabo su testamento, pone a una serie de trabajadores sociales a identificar que ellos estén haciendo su testamento debidamente con la consigna que ellos deseen y no con la que
el hijo, la esposa o algo o alguna situación de violencia se esté presentando para que él pueda realizar este testamento. Entonces, esas situaciones me parecen súper interesantes, así como también ellos tienen derecho del acceso a la justicia con la debida diligencia y el tratamiento preferencial de darle una fluidez a su caso. Entonces, esa parte también es súper importante. Y particularmente en los casos que se encuentre un riesgo de salud eh, o de vida de esta persona es totalmente resguardado y bueno, también es completamente un delito. Entonces, esta parte me parece súper interesante. Ahora, obtenemos el enfoque de derecho y calidad de vida. Esta parte es que nos habla de que toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de la vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano. Esto nos habla de que la calidad de vida, lo vemos aquí muy presente otra vez este significado de calidad, ¿no? O sea, todo lo que a mí me conlleva y me fortalece para poder tener una visión integral buena de una vida. Y por último, obtenemos algo que a mí me fascina y me encanta, que es el enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva. Y vean qué bonito dice. El envejecimiento es un proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la población. Entonces, nos habla de este proceso involutivo que ocurre todo el tiempo desde que nacemos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vemos que este proceso es realmente necesario en la vida y que también eh, pues se realiza en diferentes etapas, elabora alternativas que consideran escenarios futuros para la población y que también el compartir este conocimiento y de decir, tu ciclo de vida no está yendo en picada y pues ya mejor, pues quédate sentado, ¿no? O sea, no, es como darle una prosperidad de que él todavía puede hacer y lograr lo que él decida hacer, que él todavía tiene libre elección, que él todavía se puede edificar, que ella todavía puede formar parte de algún grupo. Este tipo de situaciones, esta visión prospectiva, nueva y próspera de la vida nos ayuda a darle un enfoque completamente diferente a lo que obtenemos. Y pues bueno, esto específicamente sería todo por la parte del tema de la sesión 3, que es derechos humanos. Y la verdad es que yo quisiera específicamente remontar a la situación de que siempre contemplen que pueden tener los derechos humanos a la disposición y a la variedad y a la disposición que ustedes deseen a través de la página oficial de la CNDH. La tarea pues ya está ahí más que explícita y también deberán de enviarme, recuerden, su asistencia a través de Google Forms. Es muy importante porque recuerden que esta es la única manera en la que yo tengo para validar que ustedes ya tomaron esta sesión, ¿vale? Y pues bueno, estamos cada vez más cerca de su evaluación final. Yo, si tienen alguna duda, no duden en consultármela, por favor. Y también les deseo que este curso se les siga haciendo ameno. Si ustedes sienten en algún punto que es pesado, les recomiendo ampliamente pausarlo, tomarse un break de 5 minutos y eso sí, traten de terminar un curso el día que lo comienzan, porque si no se ven ahí procesos interrumpidos dentro de estos procesos cognitivos y pues queda ahí
un espacio gris, ¿no? En este conocimiento. Y pues bueno, nosotros somos portadores de conocimiento y también edificamos ese conocimiento y lo compartimos. Entonces, sin más por el momento me despido. Recuerden, mi nombre es Dani Córdoba y les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de a qué hora se estén conectando por acá. Muchísimas gracias. Hasta luego.